Vamos a comentar qué significa vivir con inteligencia espiritual. Vivir con inteligencia espiritual significa vivir con un sentido de lo sagrado. Significa vivir con la convicción de que hay un orden universal que es invisible a los ojos y que es el fundamento de nuestra existencia. La inteligencia espiritual se ha convertido actualmente en un recurso sumamente poderoso para guiar nuestras vidas con sentido, con profundidad y con plenitud. La inteligencia espiritual viene a ofrecernos un camino muy importante para revitalizar nuestra existencia. Nos ayuda a este proceso que actualmente es tan importante, que se llama la autorregulación. Autorregulación física, emocional, cognitiva y trascendental. Entonces vamos a comentar algunos aspectos de lo que es vivir con inteligencia espiritual. ¿Por qué es tan importante la práctica de la inteligencia espiritual? Ya que nos va a ofrecer un escudo protector ante las adversidades, ante los problemas, ante las influencias de una sociedad posmoderna que cada vez destruye más nuestro sentido para vivir. Entonces, la inteligencia espiritual actualmente significa tener un escudo protector ante esta situación tan adversa cultural que estamos viviendo. Hay que recordar que en este momento la cultura posmoderna es una cultura que genera un vacío de vida, dado de que postula que la verdad no existe, que no hay una meta a la cual dirigirnos, que no hay valores universales y que no hay verdades perennes. Todo lo cual va en un sentido contradictorio en términos de lo que es la sabiduría espiritual tradicional. Entonces vamos a comentar algunos aspectos de lo que es vivir con inteligencia espiritual. Pero para empezar podemos decir que los seres humanos estamos en un proceso de desarrollo de la conciencia. Este proceso de desarrollo de la conciencia ha sido señalado tanto en la tradición espiritual como en la psicología actual. Este proceso de evolución de la conciencia, por ejemplo, ha sido ejemplificado en el Oriente a través de lo que se conoce como el despertar del Kundalini, como los 7 chakras, como las estampas Zen del boyero. En Occidente se ha ejemplificado con metáforas cristianas, donde hay etapas donde los seres humanos tienen que ir avanzando. Más actualmente, Jung habló mucho del proceso de individuación, un proceso donde vamos madurando hasta lograr una identificación con nuestro sí mismo espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual nos habla de este proceso de desarrollo de conciencia que ha sido ejemplificado de diferentes maneras a través de muchísimas versiones de la tradición espiritual, tanto antiguas como contemporáneas, como orientales, como occidentales. Generalmente se considera que hay 3 grandes etapas en el proceso de desarrollo de la conciencia, que es la etapa prepersonal, la personal y la etapa transpersonal, que también han sido mencionadas como la etapa del creyente. Es esa etapa donde por fe nos afiliamos generalmente a alguna religión, a alguna iglesia y asumimos el conjunto de creencias que se enseñan en esa institución. En esta etapa realmente la espiritualidad está definida en base a creencias, más que buscar una experiencia de Dios, más que buscar una experiencia de lo sagrado. En esta primera etapa del creyente, más bien
se define por asumir un conjunto de creencias, ¿no? Es decir, la creencia en Dios más que la experiencia de Dios, la creencia en lo espiritual más que la experiencia en lo espiritual. Generalmente, después de esta etapa del creyente, de estar afiliados a alguna iglesia, viene una insatisfacción, ¿sí? Un periodo de sentirnos insatisfechos, un periodo de sentirnos que no estamos teniendo este sentido de lo sagrado que necesitamos, y entramos en una etapa que podemos llamar la etapa del buscador. Es esta típica etapa donde andamos buscando, nos afiliamos a diferentes organizaciones espirituales, nos metemos a hacer yoga, meditación, vamos a reuniones budistas, vamos a reuniones hinduistas, y entramos, vamos a decirlo así, un poco como en el mercado espiritual, ¿no? De diferentes organizaciones. Estamos en la etapa del buscador, la segunda gran etapa, buscando aquí, buscando allá. Después de esta segunda etapa del buscador viene una tercera etapa, en donde ya no buscamos afuera, sino ahora buscamos adentro. Ya superamos la primera etapa de estar afiliados a una organización y asumir creencias de manera crítica. Ya superamos la segunda etapa, que es esta etapa de andar picando aquí y allá, ¿no? Donde se obtiene mucha experiencia, pero generalmente experiencia muy desorganizada, que no nos va a servir para muchos, ¿eh? Porque todas esas experiencias realmente no tienen coherencia. Esta segunda etapa es generalmente la etapa con la que yo personalmente más encuentro en los estudiantes que llegan a la fundación, a los programas de maestría y doctorado. Generalmente los estudiantes que llegan a las maestrías y doctorados de la Fundación de Inteligencia Espiritual, Educación Holística y de Psicología Transpersonal, etc., llegan con mucha información, llegan con mucha experiencia de haber tomado cursos de todo tipo, pero llegan con todo este conocimiento e información muy desorganizados, de tal manera que no sirve de mucho, ¿sí? Aunque han tenido muchas experiencias, aunque han leído mucho, todos estos recursos están desarticulados, desorganizados, desfasados, se contradicen, entonces no ayuda mucho a eso, ¿sí? Avanzamos más allá y llegamos a una tercera etapa en el camino espiritual que llamamos la etapa del observador. En esta etapa del observador se relativiza el asunto de la afiliación a organizaciones, a iglesias, también se relativiza mucho el andar buscando, el andar picando. Ya no nos movemos tanto en andar buscando cuáles son las ofertas del mercado espiritual, y nos vamos a centrar ahora en una posición de observadores, es decir, entramos ya a una etapa de una práctica espiritual meditativa seria, donde vamos a buscar el conocimiento en nuestro propio interior, que es la característica típica de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no se va a desarrollar buscando afuera, sino orientando la atención hacia adentro, yendo hacia adentro. Esto lo logramos en la tercera etapa, la etapa del observador. Aquí podemos decir que la búsqueda espiritual externa ha terminado y nos concentramos ahora en un proceso de introspección, que vamos a llamar más adelante un proceso de autoindagación del ser. Y esta es la etapa más importante, la etapa, vamos a decir, madura del camino espiritual, que finalmente nos va a llevar a nuestra meta. En esta tercera etapa empezamos a darnos cuenta, ¿sí?, a través de vivir con inteligencia espiritual, que el mundo de la dualidad es una apariencia y que el mundo esencialmente espiritual es un mundo de no dualidad. Es decir, ¿a qué me refiero? El mundo aparente, el mundo empírico, el mundo condicionado, es un mundo donde Dios, el mundo, el gurú y el sí mismo están separados. Son elementos separados. Cada vez que profundizamos más, ¿sí?, en una vida espiritual, en la inteligencia espiritual,
estos elementos, Dios, el mundo, el gurú y el sí mismo, se funden, forman parte de una sola realidad. Son uno solo. Y este es el mundo de la no dualidad. No dualidad significa, ¿verdad? No dos, sino uno solo. Es decir, todo es el mismo ser. ¿Okay? Entonces, este proceso es muy importante. Lo primero que vamos a tener en cuenta al estar viviendo con la inteligencia espiritual es que vamos a estar en un viaje espiritual, donde vamos a encontrar que solo va a haber dos grandes errores. El primer gran error del camino espiritual es no iniciarlo, y el segundo es no terminarlo. Entonces, mientras estemos en el camino espiritual, mientras estemos ahí, ese va a ser el principal indicador, ¿sí?, de que realmente estamos en el verdadero camino. Cuando lo abandonamos el camino espiritual, ahí es donde cometemos el error. Entonces, no abandonemos nunca el camino espiritual, hay que mantenernos ahí, ¿sí?, con esperanza, con gratitud y con este optimismo tan central en la inteligencia espiritual.